El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Nos quedamos en Estados Unidos porque comenzamos ya con ese análisis de la tarde y vamos a indagar un poquito más en lo que ocurrió ayer en el mercado de renta fija. Quiero empezar poniendo un poquito en contexto también lo que está ocurriendo en el mercado. Ya saben que el mercado de renta fija de Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Si en el mundo hay activos por un valor de 130 billones de dólares, el 40% de esos activos son renta fija de Estados Unidos. Para que se hagan ustedes una idea de la barbaridad que supone el mercado de bonos estadounidense. Si eso lo trasladamos a términos monetarios, estaríamos hablando de un mercado de 52 billones de dólares. Claro que de esos 52 billones de dólares del mercado de renta fija de Estados Unidos, una parte es la deuda gubernamental de Estados Unidos. Ayer se piensa que una sola persona, que no tiene nada que ver con las autoridades ni nada, movió el mercado, insisto, uno de los mercados más grandes del mundo. Pero lo que se cree es que fue una persona. De momento solo es una creencia, por supuesto no se puede tampoco corroborar. Vamos por partes. Se vincula con Bill Ackman, un famoso inversor. El movimiento que vimos ayer en el mercado de renta fija y el subidón que dieron los bonos en precio y la caída tan importante en los rendimientos. El bono a 10 años pasó de estar por encima del 5%, que ya estaban todas las alarmas empezando a sonar, todos los medios de comunicación diciendo que era la primera vez desde 2007, que fíjense si ha llovido ya desde entonces, que teníamos unos bonos a 10 años superando esa rentabilidad, pasaba de estar ayer por encima del 5% a de repente registrar una caída brutal en tan solo unas pocas horas y cotizar en el 4,85 más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Estamos hablando de unos 15 puntos básicos en apenas una hora. Eso es un movimiento bastante relevante, desde luego. Parece que la responsabilidad fue de estos tweets que enseguida van a ver en pantalla. Tweets, insisto, de Bill Ackman, de este famoso inversor, que enseguida les vamos a explicar un poquito más quién es, por qué es tan famoso, por qué es tan popular, pero en primer lugar quiero leerlos con ustedes. Dice en primer lugar, hemos cubierto nuestra posición bajista en los bonos. Lo que aquí dice es que él estaba con una posición bajista, pensando que los bonos iban a seguir bajando y por lo tanto quiso tener una posición que se beneficiara de esas caídas, pero dice, la hemos cubierto, es decir, han neutralizado, por decirlo así, esa posición bajista. Ya no van a ganar en el caso de que los bonos bajen, pero tampoco van a ganar en el caso de que suban, porque simplemente, pues igual que han hecho una posición, ahora la han deshecho, para que nos entendamos. Luego dice, hay demasiado riesgo en el mundo como para permanecer bajistas en los bonos, sabiendo a qué tipos están los bonos de larga duración, es decir, los de la parte alta de la curva, los de la parte larga. ¿A qué bonos nos referimos? Bueno, pues a los bonos de la referencia a 10 años, de la referencia a 20 años, incluso un poquito antes, pero la de 10 años ya les decíamos ayer que estaba en el 5% en algunos momentos. Luego dice, la economía se está ralentizando más rápido de lo que nos están diciendo algunos indicadores que van llegando ahora mismo. Ahí tienen un poco los tres tweets que parece que movieron el mercado en el día de ayer. Bill Ackman es un inversor muy reconocido. Su hedge fund, Pershing Square, tiene 15.000 millones de dólares bajo gestión. En la pandemia, su popularidad, la de Bill Ackman, se disparó. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nadie pensaba lo que estaba a punto de suceder en el mercado, por culpa de lo que parecía a priori un virus cotidiano, Ackman entró en una entrevista en CNBC uno de esos días y pronunció 3 palabras proféticas. Hell is coming. Está llegando el infierno. Dijo que Estados Unidos iba a acabar tal y como lo conocíamos. Y mientras hablaba en la CNBC, el Dow Jones se desplomaba y perdía hasta 1.000 puntos en solo un día. De hecho, la gente en Twitter pedía que se quitara del directo a Ackman porque, si no, decían en Twitter, y leo, insisto, tweets literales, la gente iba a acabar tirándose por los puentes, por lo que estaba diciendo Bill Ackman, que estaba prácticamente ya augurando que Estados Unidos, tal y como lo conocíamos, iba a terminar. Y palabras literales de Ackman, insisto. Pero finalmente, aunque quizá no fue para tanto, pero Ackman no estaba del todo equivocado. Hizo una apuesta en el mercado, con esa idea, ¿no?, de que la pandemia finalmente iba a causar todo un crash bursátil, hizo una apuesta en el mercado de unos 200 millones de dólares. Acabó ganando más de 3.000 millones con esa apuesta. Y entonces tuvo razón.
Y por eso ahora todo lo que se diga por parte de Bill Ackman se toma con mucha seriedad. La cuestión es que no es nada fácil que 3 tweets, los que están viendo ustedes en pantalla, escasos por cierto de texto, puedan mover uno de los mercados más grandes del mundo. E insisto con lo de escasos de texto porque tampoco se está explicando demasiado por qué ha cerrado esa posición corta. No es una entrevista donde se le haya dado minutos para expresarse y para explicarse, no, estamos hablando de 3 tweets de una persona que no es de la Reserva Federal, que es simplemente el CEO de un hedge fund que tiene en activos bajo gestión en torno a 15.000 millones de dólares, que tampoco es tanto, ¿no? Bueno, nosotros en Negocios Televisión hemos tratado de indagar un poquito más en el contexto y en los secretos de Bill Ackman, y hemos encontrado que Ackman, aunque parece que simplemente es el CEO de Pershing Square, un hedge fund, insisto, relativamente pequeño, lo cierto es que tiene relación con la mismísima Reserva Federal. Bill Ackman es miembro del selecto club de la Fed de Nueva York llamado el Investor Advisory Committee on Financial Markets, es decir, el Comité de Asesoramiento de Inversores sobre los Mercados Financieros. Este comité es una especie de foro patrocinado por la Reserva Federal de Nueva York, donde se invita a varios líderes de la comunidad de inversores para que le cuenten a la Reserva Federal de Nueva York todos los desarrollos del mercado, las condiciones en las que trabajan, los pasos que creen los inversores que se deben tomar tanto en el sector público como en el sector privado para entender y para mitigar los riesgos. Ahora bien, ¿por qué está Bill Ackman en ese grupo? También hay inversores de la talla de Ray Dalio, por ejemplo, que claro, en este caso estamos hablando de una persona que tiene el hedge fund más grande del mundo, Ray Dalio, vale, fundó el hedge fund más grande del mundo, pero Bill Ackman, que sí, que realizó una apuesta muy ganadora en el momento de la pandemia, pero ¿por qué pertenece a este selecto grupo de inversores? Bueno, son personas elegidas personalmente por la Fed de Nueva York. Ellos tienen todo el derecho, me refiero a los de la Fed, de meter ahí y de luego quitar a los miembros del comité. Aunque es cierto que en el funcionamiento de ese comité sí que se dice que los miembros van rotando con el tiempo para asegurar que hay una diversidad de opiniones y que las instituciones están bien representadas en ese comité. ¿Cuántas personas hay? Bueno, pues como máximo hay 20 miembros a la vez. Y normalmente son miembros durante unos 3 años. ¿Qué se hace en ese comité? ¿Cuándo se reúne? ¿Cada cuánto? Bueno, pues los miembros tienen que acudir a todas las reuniones del comité. Tienen que contribuir a las discusiones del comité y participar además también de manera activa en todos los proyectos del comité. Se reúnen poco, 4 veces al año. Y la última vez que se reunieron fue hace nada, 19 de octubre, es decir, la semana pasada, el jueves. Y los temas a debatir los vamos a ver enseguida en pantalla y voy a ir traduciéndoselos. Lo que van a ver es la agenda del día en la reunión de la semana pasada, del 19 de octubre. Y como ven, eran, por un lado, son como varias preguntas, son varios temas donde entiendo que también estas preguntas son las que se le proponen a los inversores, para que ellos expresen sus opiniones, bueno, que también están un poco basadas en lo que van viendo de su trabajo en el día a día como CEOs de las principales firmas de inversión de Estados Unidos. En primer lugar, se habla un poco del crecimiento y la inflación. Se les pregunta cuál es la perspectiva, cuál es su perspectiva para el crecimiento económico y la inflación de Estados Unidos, cuáles son sus expectativas para la política monetaria de la Reserva Federal, cómo ve el equilibrio de riesgos en torno a sus expectativas, qué opina de los recientes movimientos de los rendimientos de los bonos. Esta es la clave de todo. La segunda, el segundo punto, aquí es donde podemos ver que en esa reunión se habló de los movimientos en los bonos de Estados Unidos, que finalmente es lo que comentó Bill Ackman días después y que hizo que se moviera el mercado. Se les pregunta en esa reunión, ¿cómo están viendo ustedes o cómo valoran los recientes movimientos en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos a largo plazo? Es decir, por ejemplo, el bono a 10 años. Y Bill Ackman, de hecho, en esos tweets habla de los tipos de interés de la parte larga de la curva. También se les pregunta, ¿qué señales pueden sacar ustedes del nivel de los tipos de interés sobre las expectativas que tienen los inversores sobre la economía? Claro, como digo, aquí lo más importante es que en el segundo punto se habla de bonos, y se habla de bonos con Ray Dalio, con Bill Ackman y con miembros de la Reserva Federal de Nueva York.
Tercer punto, aquí se les pregunta un poco por cosas más generales. ¿Cuáles son sus expectativas para el crecimiento económico, macroeconómico y la inflación del mundo? ¿Cómo han afectado los acontecimientos en China a sus puntos de vista? ¿Cómo esperan ustedes que se desarrolle la política monetaria internacionalmente, ya no solo la de la Reserva Federal? Y bueno, como les digo, aquí sobre todo los ojos se nos van al segundo punto, el de los tipos de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Porque aquí parece evidente, Bill Ackman habló con los miembros de la Fed de Nueva York y los miembros de este selecto club de inversores, entre ellos Ray Dalio, sobre los tipos de interés de los bonos de Estados Unidos el 19 de octubre, la semana pasada, y solo 4 días después emite una opinión clarísima en su cuenta de Twitter avisando que va a cubrir su posición corta porque ve demasiado riesgo en los bonos. Y aquí surgen muchas preguntas. ¿Ha hecho Bill Ackman un anuncio en el mercado con información privilegiada que surge de esta reunión que tienen con todos estos grandes inversores, grandes eminencias del sector de la inversión en Estados Unidos y además miembros de la Reserva Federal? Otra pregunta, ¿obtuvo información valiosa en esa reunión la semana pasada con la Fed y con otros poderosos inversores que le haya hecho tomar esta decisión justo ahora, justo 4 días después? Otra cuestión que también se me ocurre, ¿qué se habló en esa reunión sobre los tipos de interés de los bonos? Las preguntas parecen claras, pero ¿y las respuestas? Nunca las vamos a saber, eso es evidente. Pero, ¿cuáles podrían haber sido las respuestas que se dieron en esa reunión? Y más importante, ¿por qué decidió Bill Ackman anunciar en público también su decisión? Porque esto es algo que bien podría haber hecho sin decirle al público qué es lo que iba a hacer en sus apuestas con los bonos. Sabemos que estas eminencias del mundo de la inversión no tienen por qué decir en público qué es lo que van a hacer o qué es lo que van a dejar de hacer en sus, en este caso, hedge funds, en sus fondos. Bueno, hablaremos hoy largo y tendido de lo que ha hecho Bill Ackman, del anuncio que hizo y de si los expertos creen que puede haber ahí también información obtenida de esa reunión de la Reserva Federal. Pero lo que está claro es que Bill Ackman habló con la Fed y con grandes inversores hace solo, o en este caso, solo 4 días antes de pronunciarse en Twitter diciendo directamente que iba a cubrir su posición corta porque veía demasiados riesgos en la renta fija. Miramos ahora al otro lado del charco. Ya saben que Japón está en el punto de mira, es el único banco central de los principales del mundo que sigue con una política ultra acomodaticia y donde su banco central sigue comprando bonos como loco y llevando a cabo un extenso control de la curva de tipos. Pero el yen está en caída libre. Y eso es lo que está invitando a muchos a pensar que Japón va a perder la medalla de bronce de la economía. Me refiero a simplemente el hecho de ser la tercera economía más grande del mundo. Y es que lo que se está proyectando ya por parte de muchos expertos, y no son expertos cualquiera, es que la economía de Alemania va a desbancar a la de Japón como la tercera más grande del mundo en 2023, sobre todo por la caída del yen frente al dólar y frente al euro. Y digo que no es cualquiera, no es cualquier experto el que está diciendo esto, porque lo vemos en las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que estiman que el PIB nominal de Alemania va a ser de 4,4 billones de dólares este año, en comparación con los 4,2 billones de Japón. Claro, eso dejaría a Alemania solo por detrás de Estados Unidos y de China en términos de tamaño económico. Claro, esas proyecciones del Fondo Monetario Internacional se están produciendo mientras la divisa japonesa, el yen, se acerca, por ejemplo, a la marca de 160 frente al euro y se mantiene a poca distancia también de ese mínimo de 33 años frente al dólar que desató una segunda ronda de intervención monetaria en octubre del año pasado. La última vez que el euro alcanzó los 160 yenes fue en agosto de 2008. ¿A qué se debe esa debilidad del yen? Bueno, pues sobre todo en gran medida a las diferencias que hay entre la política monetaria de Estados Unidos, de Europa y de Japón, porque ya saben que bueno, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo llevan subiendo tipos de interés desde los mínimos de la pandemia para poder hacer frente a la inflación que estaba sufriendo sus economías, mientras que el Banco de Japón se ha mantenido un poco en modo estímulo mientras busca seguir fomentando el crecimiento de los precios después de años de deflación. En Japón, por cierto, ya han hablado de su situación económica. Por ejemplo, su ministro de Economía ha dicho que es cierto, lo ha dicho hoy, que es cierto que el potencial de crecimiento de Japón se ha quedado atrás y que sigue siendo lento y que les gustaría recuperar el terreno perdido durante los últimos 20 o 30 años. Dice que quieren lograrlo a través de medidas como su próximo paquete. Y de hecho, ayer, su primer ministro, Fumio Kishida,
dijo que el paquete de estímulo económico iba a incluir una extensión, por ejemplo, de los subsidios a la energía, una medida destinada a ayudar a aliviar la crisis de la inflación causada por esa subida de los precios, que es la más fuerte de Japón en décadas, y dijo que también se tomarían medidas para garantizar que se mantenga el impulso alcista de los salarios junto con alguna manera de reducción de impuestos. Así que parece que el tablero económico del mundo no solo está cambiando en torno a el primer puesto, si va a ser Estados Unidos dentro de unos años, si va a quitarle el puesto China, si India se va a convertir un poco en la próxima China por términos de población, por términos de crecimiento económico. También el problema está en el tercer puesto, que ahora mismo ostenta Japón, pero que ya a finales de este año 2023 podría ser distinto. Y en lugar de estar ahí Japón, podría formar parte de ese tercer puesto Alemania, que ya saben que es una economía, por cierto, que está prácticamente en una recesión técnica en Europa, pero aún así parece que lo que ha sufrido Alemania no se compara o no puede compararse en este caso con lo que ha sufrido históricamente también en los últimos años Japón, que ya saben que en muchos casos se pone como ejemplo, pero como ejemplo negativo de lo que puede sufrir una economía cuando se habla, por ejemplo, de esa japonización de la economía. Hasta aquí el análisis de la tarde, lo dejamos, pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Tenemos muchas cosas que comentar.